a todos, yo soy Verónica, farmacéutica y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy os quería traer como unos consejos o cómo he afrontado yo a la hora de estudiar para un tipo test. Lo he dicho muchas veces, pero es que creo que es la clave de todo y a mí me cambió mucho el chip cuando me di cuenta de esto, y es que hay que estudiar de forma distinta, sea un desarrollo o un tipo test. A mí, por ejemplo, me pasaba que cuando entré a la universidad, como yo nunca había hecho test en el instituto, la verdad no sé si ahora haréis más test, pero ya hasta la universidad nunca había hecho un tipo test. Entonces yo estudiaba igual que estudiaba en el instituto y pues me salía mal, la verdad. Entonces cuando ya llegué a la conclusión de que no se estudia igual, pues creo que hizo chip en mi cabeza y empecé a aprender a estudiar mejor. Una de las cosas importantes para estudiar un tipo test es que hay que tener en cuenta que no es que te tengas que saber las cosas en general tipo historia, sino que tienes que ir a datos, a números, a palabras, a cosas claves que te recuerden algo, a relaciones. Esto va con esto, punto. No te tienes por qué saber absolutamente todo el tema, sino simplemente relacionar conceptos, palabras clave y simplemente saber que eso va con eso y poder contestar a las preguntas. O sea, tú vas a tener una pregunta con 4 o 5 respuestas y las respuestas están escritas en el papel, un poco escondidas, pero escritas ahí. Entonces simplemente hay veces que con saber relacionar dos palabras claves, aunque el resto de cosas no te las sepas, pues digamos que puedes sacar la respuesta correcta. Entonces, a mi parecer, de las formas más simples para estudiar, tienes dos, que son los resúmenes y los esquemas. Esto tirando ya de la teoría en sí. Estudiar de resúmenes, a mi parecer, es mejor para un desarrollo que para un tipo test, porque al final, como hemos dicho, necesitas palabras claves y no todo. De todas formas, si tu manera de estudiar es por resúmenes y no por esquemas, pues yo lo que haría sería diferenciar las partes de resumen con colores distintos. A la hora de subrayar las palabras claves, fechas, números, datos, nombres propios, cualquier cosa así, resaltarlas en colores distintos para así tener claro en toda la hoja del resumen qué es lo que está relacionado una cosa con otra. También creo que la memoria visual es muy importante y a lo mejor ponerle dibujos o tablas o cosas puede facilitar a recordar cuando tú veas una palabra escrita, saber, ay, pues eso lo tenía al lado de un cuadro y a lo mejor me acuerdo que en ese cuadro estaba tal palabra, o en eso estaba en un dibujo y en ese dibujo estaba tal escrito, y ayudar así a relacionar. Pero sin duda creo que lo mejor o la forma más fácil es hacer esquemas. A mí, por ejemplo, siempre he sido más resúmenes que de esquemas, porque en esquemas pues no sabía nunca cómo resumir tanto para ponerlo con flechitas, digamos. Pero es verdad que para temas a lo mejor muy largos, tampoco tienes que hacer un esquema del tema entero. Yo lo que he hecho mucho ha sido esquemas por apartados. O porque a lo mejor un tema entero en un folio no te coge, pero puedes decir, yo qué sé, dentro de farmacología, pues agonistas del simpático y del parasimpático, agonistas y antagonistas, y a lo mejor no tienes que poner todo el sistema nervioso en una hoja, puedes poner por un lado el simpático y por otro lado el parasimpático, y dentro de ahí ya ir haciendo flechitas con los nombres, el mecanismo, qué efectos adversos tiene o qué hace cada cosa. Pero está bien el ayudarte, o sea, el obligarte a esquematizar para solo quedarte con aquellas palabras claves y luego saber relacionar las palabras sin tener que ver todo escrito. Otra cosa muy útil que yo he utilizado han sido los posits. Al final, lo bueno de los posits es que tienes un tamaño muy pequeño donde tienes que poner cosas. Entonces eso te obliga a esquematizar porque si tienes un folio te pones a escribirlo todo y al final tienes lo mismo que tenías en el libro en el folio escrito. Pero un posit tienes que poner solo lo más clave. Entonces a lo mejor sabiendo ese posit, luego tú el resto de información que te falta ya te lo van a rellenar en la pregunta o en las respuestas del tipo test, no necesitas sabértelo, pero tienes muy claro que son las 4 cosas importantes. Y a la hora de repasar esto va a venir muy bien. Bueno, a lo mejor no me sé todo el sistema nervioso, pero lo que me he puesto en estos 5 posits me lo sé.
y eso te puede salvar a la hora de contestar un test, ya sea para saber la respuesta correcta o por lo menos para poder descartar alguna respuesta y al final luego no es lo mismo tener que jugártela entre 4 opciones que a lo mejor hayas descartado 2 y solo te queden 2. Ya tienes la mitad de posibilidades de acertar la pregunta. Y por último, y sé que soy muy pesada con este tema, pero una de las cosas mejores son las flashcards. Es una forma de hacer pregunta-respuesta y aprenderte lo clave. Yo, por ejemplo, os digo una cosa que luego rectifiqué, como me empecé a acostumbrar a estudiar de exámenes de otros años y cosas así, hubo un año que decidí yo hacerme preguntas tipo test. Es decir, que cuando yo estudiaba me iba haciendo las preguntas y luego las iba contestando después a la hora de... O sea, cuando me preparaba los resúmenes hacía preguntas test y a la hora de estudiar para los exámenes finales me hacía como un examen yo. Esta técnica está bien, o sea, puede ir bastante bien. El problema es que vas a tardar más tiempo porque no tienes que hacer solo una pregunta y una respuesta correcta, sino que tienes que pensar 3 o 4 respuestas falsas. Y de verdad os digo, hay veces que cuando te pones a hacer preguntas y quieres que hacer respuestas falsas, cuesta más de lo que parece. Estuve haciendo un año así, creo que me sirvió, pero luego a la hora de hacer flashcards creo que es mucho más rápido porque ya no te tienes que preocupar en poner las respuestas falsas, sino simplemente es pregunta por un lado, respuesta por el otro. Eso sí lo haces manual. Luego también está Anki, que es una aplicación bastante buena que te permite hacer tus preguntas y las puedes llevar en el móvil, en el ordenador. Es muy útil porque creo que a lo mejor, yo que sé, si tienes que estar en el transporte público para ir a clase o un rato por la noche que estés en el sofá, pues le dedicas 10 minutos menos a Instagram o a cualquier red social y te miras Anki. Es como más cómodo que estar con el taco de flashcards, aunque sabéis que yo soy de hacerlas a mano y yo tengo mi taco de flashcards, pero de verdad que creo que es súper útil. Os podéis hacer también las preguntas como os he dicho antes que yo me hacía, pero tenéis que tener en cuenta que vais a tardar un poquito más porque tenéis que pensar en las otras 3 o 4 opciones falsas. Y por último, y va un poco con esto, es el hacer exámenes de otros años. Si tienes la posibilidad de conseguir o que te pasen, o a lo mejor el propio profesor que los suba, esto sirve mucho tanto para practicar como para también saber qué es lo más importante, porque al final el temario es el que es y lo importante sigue siendo importante sea el año que sea. Entonces verás como un patrón de preguntas sobre X apartado y si ves algo que no se ha preguntado nunca, pues hombre, puede que caiga, pero es más difícil. Ahora, si siempre te están preguntando el tratamiento para el Parkinson, pues y dentro del tratamiento del Parkinson siempre te preguntan mecanismos de acción, por ejemplo, pues sabes que los mecanismos de acción del tratamiento del Parkinson son muy importantes y que el tratamiento del Parkinson es muy importante. Entonces, a lo mejor te puedes dejar otro apartado de otro tema si no te da tiempo o sabértelo un poco menos, pero eso sí o sí te lo tienes que saber. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea muy útil y que os haya gustado. Os dejo por aquí mi Instagram para que podáis seguirme por ahí, que voy dando más tips de estudio, consejos, hablando de farmacia y de todo un poco en general. Y nos vemos en el próximo vídeo.